Bueno, hoy vamos a tener la cuarta trampa, ¿sí? Decíamos el sábado pasado que la trampa es un dispositivo o una táctica prevista para dañar, capturar, ¿sí? O destruir a alguien, ¿sí? Y sabemos que el enemigo está colocando día tras día trampas en nuestro caminar con el Señor. Fíjense lo que decía el título que puso aquí Víctor, ¿sí? El caminar con Dios no es correr, sino tener resistencia, ¿sí? Resistir las tentaciones del enemigo, resistir las trampas del enemigo. Y porque él va a querer destruir su fe, va a querer que usted, en vez de subir, baje. En vez de que usted vaya de lo bueno a lo mejor y de lo mejor a lo excelente, usted se estanque en su vida espiritual. Entonces, una trampa es colocada por el enemigo. Acuérdense lo que dice la palabra de Dios, que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, si usted se descuida, si usted baja a su nivel espiritual, si usted deja de buscar a Dios, ¿verdad? Vendrá el enemigo como león rugiente y lo devorará. Y él está colocando trampas, constantemente trampas. Y ya esta es la cuarta trampa. La primera era ¿qué? El amor al dinero. El amor al dinero. El segundo, el orgullo. La tercera, Los celos y la envidia. la envidia y los celos. Y esta cuarta es la amargura. La amargura. ¿Sí? La amargura. ¿Qué es la amargura? Viene de la palabra griega, significa punzante, veneno, atravesar, perforar. Y viene de la palabra amargo, punzante, veneno, ¿sí? Atravesar y punzar. Esa es la amargura. Ninguno de los que estamos aquí hemos estado exentos de sufrir este virus. Todos en algún momento de nuestra vida hemos experimentado o estamos experimentando esta trampa tan horrible, ¿sí? Porque usted no se ha escapado en la escuela, universidad, trabajo, en la calle, donde quiera que sea, ¿sí? Chistes de mal gusto hacia usted, ¿sí? Miradas inquisidoras, miradas que le comunican rabia, ¿cierto? Palabras puntilleras que a veces dicen las personas palabras como para herir a la persona, maltrato, ¿sí o no? Todos nosotros en algún momento hemos experimentado esto, ¿sí? Y hemos permitido que la amargura haga nido en nuestro corazón. Y entonces, ¿qué pasa con la amargura? Dice que es veneno en el corazón de el que lo recibe. Más adelante vamos a ver que es tan venenosa que hasta daña el alma, el espíritu y el cuerpo. Cuando usted abriga la amargura, lo destruye a usted, no a la otra persona. Entonces fíjense que todos en algún momento hemos experimentado esto y muchas otras cosas más que los vamos a ir repasando. Entonces, la persona que tiene amargura en su corazón destila veneno, ¿sí? Perfora el alma y el corazón de los demás. Por ejemplo, una mamá o un papá amargados, ¿sí? Porque su pareja o la otra persona le está haciendo daño. ¿Qué podrá suceder con este padre y con esta madre? ¿Sí? Va a transmitir, lógicamente, eso a sus hijos. Va a transmitir con su lenguaje, con sus actitudes, con su cara, porque así como dice que el corazón alegre hermosea el rostro, así la amargura lo pone feo, lo pone horrible, ¿sí? El ceño, ¿sí? Miradas que, como diciendo, quítese de aquí, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros transmitimos, la amargura también es un virus que daña a todas las personas que están a nuestro alrededor. Porque hay maledicencia. Maledicencia es ¿qué? Maldecir. Decir mal las cosas.
entonces estamos dañando a los que están alrededor nuestro. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con nuestros hijos cuando nosotros les damos amargura? Vamos a hacer de ellos personas inseguras, personas temerosas. Y si no es así, va a suceder que ellos se vuelven personas rebeldes, personas terribles en la vida. Ayer yo estaba con Viviana y entonces me dijo, mami, mira este video. ¿Sí? En Facebook era. Y entonces me pareció terrible. Le hicieron una pega a unos niños de que su papá y su mamá se comían los dulces de la fiestita de hoy. ¿Sí? Yo creo que hicieron la encuesta como a, ¿qué serían? Unos 15 chiquitos, ¿no? De diferentes edades, como desde los, ¿qué serían? 4 o 5 años hasta los 12. ¿Sí? Entonces le decían, papi, mami, se comieron todos los dulces. Y unos reaccionaban terrible, tirándose al suelo, tirando todas las cosas de la mesa, diciéndole cosas feas a sus papás. ¿Sí? Y otros todos tiernos decían, ¿te lo comiste? Está bien, no hay problema. ¿Sí? Otros, una niña le dijo, no importa, ¿te lo comiste? Entonces vamos y compramos más. Más práctica. Entonces fíjense que, ¿y qué pasa con esos niños? Yo cuando vi eso yo dije, ahí están pintados los papás. Porque todos nosotros hemos nacido como arbolitos frescos, arbolitos naturales. Usted nació y era un bebé, ¿o no? Y su corazón era limpio. ¿Sí? Y usted fue creciendo. Por eso los padres son tan importantes para los hijos, para que les ayuden a prepararse para la vida. La vida es muy cruel. La vida tiene cosas muy difíciles que usted no va a poder manejar. ¿Sí? Usted en la calle le van a decir cosas que lo van a herir. En el trabajo va a oír cosas que lo van a lastimar. ¿Sí? Y hoy en día, pues el famoso bullying, ¿verdad? Es más común de lo que usted cree. Sí, siempre ha sido. Antes se llamaba, era que los cargaban o molestar. Ahora le dicen bullying. ¿Sí? Entonces, todo depende de o sea, el arbolito va a crecer bien, va a crecer derechito, va a crecer frondoso de la agua que bebe. Por eso el Salmo 1 dice que el árbol que está junto a corrientes, ¿sí?, de aguas, la corriente del Señor, el agua del Señor, dice que su hoja no cae y va a estar siempre verde. Pero entonces el arbolito que escucha a sus papás, no, cosas terribles, quejas, siempre cosas malas, amargura, mire que el mundo, mire que su papá, mire que el trabajo, mire que la sociedad, su hijo va a crecer así. Su hijo va a crecer amargado, resentido de la vida, ¿verdad? Entonces nosotros no podemos permitir eso. Vamos a la palabra de Dios en Hebreos 12:15, por favor. Dice así: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. ¿Sí? Fíjese lo que dice en Hebreos. Pablo está diciendo ahí, mira bien. ¿Sí? Como que póngale atención. ¿Sí? Mire 2 veces. No sea que alguno alcance, ¿sí? No, deje de alcanzar la gracia de Dios brotando por la raíz de amargura. ¿Esto qué significa? Que usted puede ser obstáculo, impedimento para que alguno de los que está alrededor de usted experimente la gracia y el amor de Dios. Y dice que por esa causa sean, ¿sí?,
la amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Sí, que usted no sea el ejemplo que Dios quiere alrededor de donde usted está, en su casa, en su familia, con su familia, en su trabajo. Ojo pues, que si usted se llena de amargura, aunque usted diga yo no voy a hablar, yo no voy a decir nada, yo no, ¿sí? Se le va a salir. Entonces dice, ojo que por culpa suya, ¿sí? Otros sean contaminados. Dice la palabra de Dios que hay de los que son piedra de tropiezos para otras personas. Que es mejor que se enrede una piedra en el cuello y se tire al mar. Dice la palabra de Dios. Entonces, ojo, que seamos estorbo para que otras personas crean en Dios. ¿Verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Liberarnos de toda la amargura. Dar perdón a las personas que nos han ofendido. ¿Sí? No tener ese sentimiento de desquitarnos. Ah, fulanito de tal me hizo tal cosa, me dijo, me miró. Entonces, sí, la persona amargada empieza a maquinar y dice, claro, me miró así porque, claro, no me quiere, porque no sé qué. Sí, y entonces la mente empieza a maquinar y a hacerse películas. Y en la medida en que usted le deja que se alimente la mente, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? Se va a poner más y más grande esa amargura y se va a convertir en odio. Y créanme que a usted tampoco lo va a dejar dormir. No lo va a dejar dormir. Entonces, ¿cuál es la solución a esto? Deje en las manos de Dios. Que Dios, dice la palabra, Él pagará por usted. Vamos a leer qué dice Proverbios 20:22. ¿Ya lo tenemos? Dice así: no digas yo me vengaré, espera en Jehová y Él te salvará. ¿Sí? Entonces, no pretendamos vengar, no pretendamos hacer juicio en nuestra propia mano. Dejémosle en las manos de Dios. Dios es justo y es bueno, es misericordioso. ¿Sí? Lo importante es que usted y yo, frente a la ofensa, frente a esa persona que nos está lastimando, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Sí? Es tener un corazón limpio. ¿Sí? Es tener el corazón limpio para que el Señor respalde lo que está diciendo Proverbios 20:22. Espera, el Señor lo hará. Ojo, pero hay que tener un corazón limpio. Es que usted diga, Señor, yo bendigo a esta persona, Señor, yo la perdono y quiero de verdad bendecirla con todo mi corazón, que yo no tenga ni pite de amargura. Sí, entonces Dios meterá su mano. Pero mientras que usted tenga en su corazón, ojalá que Dios la castigue y ojalá que sufra como me ha hecho sufrir a mí y ojalá que no sé qué y ojalá que Dios no va a meter la mano. Porque ese no es el carácter del Señor. El carácter del Señor es bendecir, es dar vida, es dar lo mejor. Entonces, ojo con el corazón. Tenga un corazón limpio, un corazón de verdad para bendecir al que te maldice y Dios va a sacar la cara por ti. ¿Sí? Una vez a mí me pasó con alguien. ¿Sí? Yo tengo un temperamento muy tranquilo, a veces demasiado tranquilo, dicen por ahí, ¿no? Y entonces alguien me estaba hablando duro, pin, 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 y yo me quedé mirando a esa persona y no contesté ni dije nada, porque no es mi temperamento. Pregúntale a Manolito y verá que cuando a veces discutimos, porque somos personas normales, ¿verdad? A mí me da risa o me quedo callada, pero no risa de burla, de burlarme de él, no, sino que me da risa que se enoje. ¿Sí? Bueno, esta persona era otra, no era Manolito, sino otra persona. Y él furiosa y me decía cosas y me hizo quedar mal, o sea, diciendo cosas que no eran, delante de una persona muy importante para mí, nuestra madre en la fe, Lolita. ¿Sí?
Y yo decía, Dios mío, ¿qué está diciendo? Eso no es verdad. Pero yo era callada, yo le decía, Señor, tú dices que todo sale a la luz. Y tú eres mi mejor juez, mi mejor abogado, yo no voy a decir nada. Yo la miraba y ella decía, ¡ah! Y se ponía más furiosa. ¿Sí? Lógico, lo que ella me dijo a mí me molestó, me dolió porque soy humana. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaba? Se terminó el problema ahí, bueno, oramos, todo bien. Pero como todos tenemos ese gusanito en la cabecita, ¿cierto? Entonces uno empieza a pensar y sobre todo cuando uno está tranquilo por ahí, que usted no está trabajando, que usted está en casa, ¿sí? Y entonces por ahí me empezaba, ¿y por qué me dijo eso? Y no sé qué, y no sé cómo, ¿sí? Y entonces si yo le dejaba suelto el gusanito y empezaba a meterme cosas en el corazón, ¿no? Entonces yo decía, no, y empezaba a alabar al Señor, empezaba a leer la palabra, y así yo pude vencer ese sentimiento, porque créanme que es difícil, pero con la ayuda del Señor, ¿no? Fíjense lo que les pasó al pueblo de Israel. Vamos a Éxodo 15:22. O sea, la amargura es cosa terrible, y por eso en esta noche usted y yo tenemos que decirle al Señor, yo no quiero más la amargura, porque yo quiero ser bendecido, bendecida, porque yo quiero la prosperidad tuya en mi corazón. ¿Sí? Fíjense lo que le pasó al pueblo de Israel. Imagínense que ellos acababan de ver el poder de Dios, de ver a Dios actuar maravillosamente. El Señor había abierto el mar, ¿sí? El mar delante de ellos, ¿sí? Había destruido a todos los egipcios, los había hecho pasar en seco. Mejor dicho, cosas maravillosas, cosas espectaculares. Y fíjese lo que pasó en Éxodo 15:22. Y dice así: e hizo Moisés que partiese Israel del mar Rojo y salieran al desierto de Sur. Y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas se endulzaron. Allí le dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hiciere lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Ebelim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon junto a las aguas. ¿Sí? Entonces, ¿qué ya entendieron? El pueblo de Israel acababa de ver cosas maravillosas, pero como ellos iban camino a la tierra prometida, ¿sí? Y en el caminar con Dios se nos presentan estas situaciones que se nos salen de las manos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Dice que el pueblo estaba sediento, y que vamos a tomar, Dicen los estudiosos que era 1 millón de personas las que salieron de Egipto. Usted y yo a veces cuando leemos esto decimos, no, unas 100 personas salieron de Egipto. No, era 1 millón de personas. Dice que para alimentarlos, para darles agua, acuérdense que ellos salieron con animales también. Sí, era, pero galones y galones y galones y galones de agua, comida, montones. Dicen que se necesitan ni sé cuántos de esos carros grandototes. ¿Sí? Cisterna, bueno, esos carros que llevan comida, esos grandotototos, tractomulas, eso. Se necesitan una cantidad impresionante de comida para el diario, imagínense. Sí, entonces ellos llevaban 3 días y seguramente ya se les iba acabando el agua, porque pasaron por el mar, pero ustedes saben que el mar es salado, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasó? Empezó, como era un pueblo parecido a nosotros, ¿sí? Dice que pasaron y el desierto sin hallar agua, y dice que llegaron a Mara y no pudieron beber el agua, y por eso pusieron el nombre de Mara. Frente a esta dificultad, ¿qué pasó con el pueblo? Fíjense lo que dice aquí.
En el 24, ¿qué pasó? Sí, el pueblo frente a la necesidad empezó a murmurar. Sí, empezó a amargarse su corazón. Claro, Moisés nos sacó, el Señor, Dios nos sacó igual, pero ahorita quieren que nos muramos de sed. Y las mamás seguramente dijeron, no, mi bebé necesita agua, y yo qué voy a hacer, ¿cierto? Y cada uno decía una y otra cosa. ¿Sí? Y la gente empezó a murmurar, a murmurar. Entonces, ¿qué pasó? Una de las características de la persona amargada es que le echa la culpa a los demás. ¿Sí? No asume su propia responsabilidad. No asume que él es el que tiene la bendición, digamos, o la decisión de decir no acepto esos sentimientos en mi vida. ¿Sí? Entonces llegaron y le echaron la culpa a Moisés. ¿Sí? Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Dice, y murmuraron contra Moisés y dijo, ¿qué haremos de bebé? Y pues lógicamente murmuraron contra Moisés, y lógicamente el que tenía la culpa, ¿quién era? Dios, porque fue el que le dijo a Moisés, saque al pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces imagínense, dice, ¿y qué hizo Moisés? ¿Qué hizo Moisés? En vez de ponerse amargado, en vez de decir, no, pero es que este pueblo tan no sé qué, mire la gente, Dios hace cosas, yo también les estoy sirviendo, los estoy aconsejando, les estoy ayudando, pero qué gente tan desagradecida. Él no hizo eso. ¿Qué fue lo que hizo Moisés? Clamó a Dios. Entonces fíjense que ahí vamos descubriendo secretos de cómo evitar que mi corazón se amargue. Clamar al Señor es el único que puede cuidar mi corazón, el único que me limpia de la amargura. ¿Sí? Entonces dice que Moisés clamó al Señor y Jehová le mostró un árbol. Le mostró un árbol y le dijo, eche ese árbol en la fuente. Eche ese árbol en la fuente. ¿Y Moisés qué hizo? ¿Sí? Obedeció. Ahora, preguntémonos, ¿qué significa ese árbol? Ese árbol representa a Jesús. ¿Sí? La cruz del Calvario fue hecha ¿de qué? De madera. ¿Sí? Entonces aquí nos está mostrando que ese árbol, y también Jesús es la vid verdadera, es el árbol de la vida. ¿Sí? Que es el único que nos puede traer bendición, que me puede dar el antídoto contra la amargura. Es el único que me puede sanar de esas cosas. Entonces, ¿qué pasó? Moisés obedeció y echó el árbol en las aguas porque era amargo, dice que era amargo. Dice que era tan amarga el agua de esa fuente, dice que daban náuseas. ¿Y usted no ha tenido alguna vez sed? ¿Sí? ¿No ha tenido sed que usted dice, ay, por favor, un poquito de agua, y que a usted le den de beber, por ejemplo, agua con ¿qué será? Con vinagre y sal? Terrible. ¿Sí? Pues así era esa agua de Mara, ¿verdad? Pero el Señor cambió el agua. Así Él puede cambiar nuestro corazón. Su amor dulce, su ternura, su cuidado hacia nosotros, Él puede cambiar las cosas. ¿Sí? Él puede cambiar las cosas. Entonces, decíamos, bueno, vamos a comenzar a pensar, y usted pregúntese, ¿sí? Porque usted puede decir, no, pero yo no soy una persona amargada. Pero vamos a ver unos síntomas. Pregúntese usted, ¿yo tengo en mi corazón amargura? Vamos a ver unos síntomas, ¿qué les parece? Usted y el Señor diga, bueno, Señor, ¿yo tengo eso? No. Sí, puede ser. Si usted tiene una, usted necesita de oración. ¿Sí? Sí, entonces hoy vamos a tener una sorpresa muy linda más tardecito, ¿sí? Para orar por esto, para que el Señor nos limpie, y vamos a tener un ejemplo muy chévere para que ojalá ustedes puedan entenderlo. Yo lo entendí así, y yo aplico esa
ese ejercicio. Yo lo aplico siempre, entonces créanme que uno en la vida recibe de todo un poquito en el caminar. Y yo sé que ustedes también, ¿sí? Pero si uno aprende a buscar al Señor y a decirle, Señor, tu dulzura, mirarte a ti me es suficiente, Señor. Tú eres lo mejor que yo tengo, ¿sí? Entonces la vida va tomando otro sentido y otra visión diferente. ¿Sí? Entonces los síntomas. Entonces, a ver, falta de perdón. Falta de perdón. Ah, no. Yo olvido, pero no perdono. O perdono, pero no olvido, que es lo mismo. ¿Sí? Bueno, orgullo, egoísmo, hipocresía, blasfemia, palabras deshonestas, pleitos, gritería, maledicencia. ¿Sí? Una persona de doble ánimo, que hoy estoy bien, porque me miraron, porque me dijeron bonita, porque me echaron flores, pero ya mañana me deprimo porque alguien me miró mal, porque me dijo cosas que no me gustaron. ¿Sí? A veces hay personas que les dicen puente roto. ¿Saben por qué? Puente roto. Porque nadie se las pasa. ¿Sí entendieron o no entendieron? Sí, puente roto. ¿Quién quiere pasar un puente roto? ¿Les da susto caerse o no? Entonces, una persona amargada es así, es como un puente roto. Entonces, es mejor, ¿cierto?, decirle al Señor que limpie nuestro corazón y que nos perfeccione cada día más con su amor y su misericordia. Bueno, vamos a ver otro ejemplo en la palabra de Dios y después entramos en el ejemplo. Vamos a Ruth 1. Estábamos hablando anteriormente que hay personas que les gusta echarle la culpa a los demás. ¿Sí? Tienen el síndrome de Adán. ¿Sí? Adán le echó la culpa a Eva y al final el que tuvo la culpa fue el Señor. ¿Sí? Entonces son personas que no asumen su responsabilidad. Ay, bendito, se me perdió Ruth. ¿Dónde estás? Ya. No vino Ruth. ¿Sí? Entonces, fíjense, hay personitas así que no asumen sus problemas, no asumen que son parte de, que tienen que hacer el cambio ellos primero y después esperar el cambio en los demás. ¿Sí? Entonces, lo bueno es, y lo más fácil, no, yo soy así porque fulano es así, porque él me dijo, porque él me hizo, porque él me miró. Entonces yo reacciono así y eso no está bien. ¿Sí? Vamos a ver. Entonces, Ruth 1, capítulo 1, del 19 al 20. 19 y 20. Capítulo 1. Dice el 19. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían: ¿no es esta Noemí? Y ella le respondía: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Ave María, esta Noemí. ¿Ah? ¿Se parece a quién? ¿A Noemí? ¿Sí? A Noemí, vamos a decir quién. ¿Sí? Entonces fíjense, esta mujer echándole la culpa al Señor, dice: yo me fui llena, me fui con muchas bendiciones y ahora vuelvo sin nada, y la culpa la tiene el Señor. Pero si usted y yo leemos Ruth capítulo 1, versículo 1, ¿qué dice? Dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos. ¿Ellos dónde vivían?
en Belén. Belén quiere decir ciudad del pan. ¿Sí? Es la ciudad donde el Señor se manifiesta con poder. Era parte de la tierra prometida. Pero hubo escasez. Hubo una dificultad en esa ciudad y ellos no se quedaron esperando la provisión de Dios, sino que dijeron, en Moab hay prosperidad. Le pasó lo mismo que le pasó a Lot. ¿Sí? No, yo me voy a Sodoma porque esa es la ciudad del comercio. Esa es la ciudad donde todo el mundo prospera. Eso, mire, toda la gente que viene de Egipto pasa por Sodoma y mejor dicho, no, allá es donde yo me voy a hacer rico. ¿Sí? Y fíjense que este hombre y su mujer decidieron en su corazón dejar Belén y se fueron a Moab. ¿Moab qué era? Moab era un territorio de gente que adoraban ídolos, gente pagana, gente que no le gustaba al Señor. O sea, era una gente que ¿qué iba a aportar para ellos? Sino tristeza, angustia. Sus hijos iban a aprender cosas que no le iban a ayudar a crecer. Entonces aquí, cuando dice, y el Señor nos llevó y nos dijo que nos fuéramos a Moab. Ahí no dice. Dice que hubo un varón de Belén, de Judá, que se fue con su esposa Noemí, con sus 2 hijos. ¿Sí? Y dice que murió su esposo y murieron sus 2 hijos. Pero esa muerte, ¿cierto? Fue producto de esa mala decisión. Se fueron a meterse en la boca del diablo. Porque así era Moab. ¿Sí? Donde se hacían sacrificios humanos, donde se hacían cosas horribles. Pero ellos se fueron a meter allá. Y dice que se murieron. Bueno, aquí dice físicamente se murieron, sí. Pero así nos pasa a usted y a mí cuando nos metemos en la boca o en los lugares que no nos convienen. Nos morimos espiritualmente, nos vamos apagando, nos vamos volviendo, sí, como pasitas. Entonces fíjense que Noemí llegó otra vez a Belén. Lo leímos, ¿o no? ¿Se acuerdan? Dice, llegaron a Belén y entonces la gente, ¿cómo vendría Noemí toda chantada? ¿Sí? Dice que el pueblo se conmovió al verla. Y entonces le dicen Noemí, Noemí. ¿Y saben qué significa Noemí? Significa dulzura. Sí, entonces ella dice, no quiero que me llamen dulzura. Llámeme amarga. Amargura. ¿Sí? Y entonces fíjense que ella cambió el nombre de Noemí amable por desagradable. ¿Sí? Porque estaba amargada y echándole la culpa al Señor. Y fue la decisión de ella. ¿Cuántos de nosotros hemos tomado decisiones en nuestra vida que usted ni siquiera le ha dicho, Señor, ¿qué te parece? Señor, ¿será que es posible? ¿Será que tú me puedes dar una luz? O dime en tu palabra, ¿puedo hacer esto? ¿No puedo hacer esto? ¿Sí? A veces usted y yo tomamos decisiones sin consultarle al Señor. No, a mí me parece, yo lo hago, yo lo compro, yo tal cosa, yo digo, yo hago, en mi propia capacidad, en mi propia voluntad. Y entonces a veces estamos pasando momentos difíciles, momentos tristes, estamos sufriendo consecuencias devastadoras, pero entonces el culpable es Dios. No, el culpable no es el Señor. El culpable soy yo, porque yo he tomado decisión. Y aquí en este caso de Ruth y Noemí, fue, ¿verdad? De ellos, de su esposo, de tomar la decisión equivocada, de no esperar la provisión de Dios. Belén era la casa del pan. La presencia de Dios iba a estar ahí. Pero ellos dijeron, no, allá está. ¿Sí? ¿Y cuántas veces usted y yo hacemos eso, no? Le creemos más al mundo que al poder y a la bondad del Señor en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, vamos a ver 3 pasos para liberarnos de la amargura. 1, aceptar que hemos tenido raíces de amargura. Y pídale usted al Espíritu Santo si usted no tiene raíces de amargura, que a veces usted cuando se acuerda de algo, usted dice, no, es que... Y empieza la historia.
y usted se acuerda. Dice que la amargura tiene memoria de elefante. Imagínese, grandotota. ¿Sí? Porque usted se acuerda la fecha, el día, la hora, el minuto, el segundo. Así usted no sea mujer, porque dice que las mujeres nos acordamos hasta de las comas y de los puntos. No, pues usted, hombre, también, cuando está amargado, no se olvida de ningún detalle. ¿Sí? Entonces, reconozcamos que necesitamos la bendición y la ayuda del Señor. ¿Sí? Seamos valientes en reconocer que necesitamos de su ayuda y de su misericordia. Bueno, el no querer y rechazar rotundamente la raíz de amargura que puede haber en nuestro corazón. Aquí yo quiero darles un ejemplo, ¿sí? de un sabio que, imagínense que en su ciudad era un samurái. Él era sabio y él era un guerrero fabuloso, espectacular. Y entonces apareció un joven que él pues tenía más agilidad porque era joven, tenía conocimiento más fresco, digámoslo así, pero él tenía una táctica para destruir a los adversarios, ¿sí? Él comenzaba días anteriores a maldecir, a criticar, a murmurar, a decirle cosas feas a la persona, a empezar a mandarte dardos, ¿sí? Y entonces él dijo, yo voy a desafiar a este samurái para que sea mi contrincante y yo le voy a ganar. Entonces, todos los discípulos del samurái le dijeron, no, pero ¿cómo va a hacer eso? No, mire que usted no debería hacer eso. Así que él dijo, no, déjelo, yo quiero estar con él, ¿no? Y entonces este muchacho joven empezó a decirle cosas hirientes, y la táctica era de ver todas las necesidades, todas las falencias, todas las debilidades, y entonces se las sacaba en cara, Entonces la otra persona, ¿sí? El contrincante siempre se iba sintiendo como aludido, como triste, como apocado, ¿cierto? Y iba echando para atrás, y en el momento de la lucha, perdía, ¿sí? Porque él lo hacía público delante de la gente. Entonces, cuando iba a luchar, ya se sentía como sin fuerzas, ¿verdad? Y entonces este hombre empezó a decir y a maldecir y a decir cosas contra este samurái sabio y y él calladito, no decía nada. Entonces los discípulos le dijeron, pero usted nos tiene decepcionados. Usted nunca dijo nada, usted siempre se quedó callado. No, usted debió responder. Dijo no. Y para esto traje este ejemplo. Sí, él dijo, las palabras que hieren, las cosas que son mal dichas, las cosas que decía este hombre, dice que son como un regalo. ¿Sí? Usted tiene una oportunidad, esas cosas son como un regalo. No estoy diciendo que eso está bien, no, estoy poniendo un ejemplo para que ustedes me entiendan. Es como algo que alguien está dándole a usted, le está dando. Pero si usted, o sea, si yo se lo doy a Germán, ¿de quién es ya? De Germán. Mientras tanto, ¿de quién es? Suyo. Mío, ¿cierto? Si Germán lo acepta, es de él. Pero mientras tanto, es mío. Entonces, cuando alguien hable mal de usted, cuando lo haga sentir mal, cuando pasen cosas difíciles en su vida, que vayan a producir amargura en su vida, no la acepte. Deje que esto, o sea, el presente o esa cosa que está diciendo, quede en las manos del que lo está diciendo. Y usted va a tomar victoria. ¿Sí me entendieron el ejemplo? ¿Sí? Si usted lo recibe, si usted lo abre, pues ya es suyo, ¿verdad? Entonces, fíjense que si yo lo recibo, yo voy a encontrar esto en el regalo y voy a hacer mío esto, y yo no lo quiero. Entonces yo voy a decir, no lo acepto. Cuando usted oiga palabras que hieren, palabras que lastimen, diga, no lo acepto en el nombre de Jesús. No lo acepto. ¿Sí? Yo
permito que el Espíritu Santo entre en mi vida y vaya transformando mi mente, vaya transformando mi corazón, y yo no acepto nada de esas cosas que alguien me está diciendo. Créanme que ese es un ejercicio que hay que hacerlo constantemente para que nuestro corazón no se resienta y no se amargue y no se lastime y no permita, ¿sí?, que se abra esa situación en nuestro corazón, porque el amargado siempre destruirá. El amargado, ¿sí?, hará daño a las personas que aún más quiere. Sí, entonces usted diga, no lo acepto, no lo quiero. Y la tercera es, pídale perdón al Señor. Pídale perdón al Señor, porque usted a veces ha sido víctima, pero a veces ha sido también culpable. ¿Sí? Usted a veces ha sido culpable porque de su boca también usted ha dicho cosas que ha herido a otras personas. ¿Sí? Entonces digámosle al Señor, Señor, yo quiero liberarme de la amargura. Yo te pido, Señor, que tú me limpies, me liberes, ¿sí? Me liberes de todas esas cosas, porque usted y yo no estamos exentos de que suceda en nuestra vida, ¿sí?, cosas difíciles. ¿Sí? Usted no está exento de que el día de mañana le digan, usted ya no trabaja más aquí. Usted no está exento de que le digan que tiene una enfermedad terminal. Usted no está exento, ¿cierto?, de que su hijo tome una decisión equivocada y lo haga sufrir a usted. ¿Usted cómo va a reaccionar? ¿Sí? ¿Amargado, resentido, angustiado, echándole la culpa a la vida? No. Acerquémonos al árbol de vida, al Señor Jesús. Acordémonos del pueblo de Israel. Sí, había una fuente muy amarga. ¿Y quién la endulzó? El Señor Jesús. El Señor Jesús es el que nos va a echar colirios en nuestros ojitos, ¿cierto?, para que podamos percibir lo que Dios tiene para nosotros, para que entendamos que de todas las circunstancias que a veces vivimos, siempre tenemos que aprender algo. Sí, que cuando nos vayan a decir cosas o alguien nos esté diciendo cosas, usted no las reciba, no las reciba. Sí, así usted las esté oyendo, digan, en el nombre de Jesús no las recibo, no las recibo. ¿Sí? Mira, hay un ejemplo muy hermoso, muy precioso, que yo quiero que lo leamos. Es el mayor ejemplo, sí, es el mayor ejemplo, hermoso, ya para terminar y oramos. Efesios 4:26, que eso es lo que tenemos que hacer frente a la amargura. Sí. Ay, Espíritu Santo. Sí, yo cuando estaba pequeño iba a curso de esta muy bien. Ay, no, mentira, no. Bueno, pero de todas maneras sí es importante. Dice la Biblia, es que esa no era, pero bueno, pero sí es parte del tema. Dice, deja que no se ponga el sol sobre tu enojo. O sea, no nos acostemos enojados. Sí, pero no ese es el otro. Pero ya les voy a decir, porque es que ese es el ejemplo que yo quiero que, ya para orar. Dice, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Sí, porque si usted se acuesta herido, se levantará enojado. Si usted se acuesta enojado, se levantará resentido. Si usted se acuesta resentido, se levantará amargado. Entonces, que no permita usted que el sol se ponga sobre su enojo. ¿Sí? Pero ya ahora sí va a terminar, ahora sí, este sí es verdad. Bueno, el otro también, pero es que quería este. Isaías 53:7. Número 53:7. 53:7. ¿Ya lo tenemos? Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero,
y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió la boca. ¿Quién es? El Señor Jesús. ¿Sí? Él fue, así fue a la cruz. ¿Sí? Fue como oveja al matadero, y dice que él no abrió la boca. Él no maldijo a los que lo maldecían. No dijo, esperen y verá que cuando yo me baje de aquí los voy a agarrar a todos y los voy a hacer papilla. No, dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Sí? Entonces, a mí esto me conmueve. A mí esto me conmueve y me lleva a reaccionar como Dios quiere que reaccionemos. ¿Sí? Dice que él enmudeció frente al ofensor. La mejor manera de usted reaccionar es quédese callado. Y mientras que la otra persona esté hablando, usted empiece a alabar y a bendecir al Señor y bendiga a la persona y cuide su corazón del resentimiento. ¿Sí? Ese es el mejor ejemplo que el Señor nos da. Y así usted y yo vamos a vivir la vida más alegre, más contenta. Perdonemos para que seamos perdonados. ¿Sí? Entonces vamos a orar. Vamos a decirle al Señor que alabamos su nombre, lo bendecimos, glorificamos